Anteriormente habíamos hablado de dos tipos de variables a las cuales les habíamos puesto un nombre. Una de ellas le habíamos puesto el nombre de esfuerzo, a la otra el nombre de flujo, y ambas variables, o a ambas variables, se les denomina variables de potencia porque, como habíamos visto antes, la multiplicación de ambas, es decir, esfuerzo por flujo, nos daba la potencia, ¿no? ¿Qué potencia? Pues la potencia a la cual la energía atraviesa cierto puerto, ¿correcto? Entonces, claramente vimos que según los sentidos que podíamos definir para esas variables, pues esa potencia podía representar una potencia entrante al sistema o saliente al sistema, ¿no? Pero en general es la potencia que viaja a través del puerto de un lado hacia otro lado. Bien, en este video vamos a hablar de dos variables más muy importantes para nuestro estudio, que son llamadas variables de energía, y las vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a definir la primera de ellas con este nombre, momentum, y la vamos a denotar por la letra P, y la vamos a definir como la integral del esfuerzo en el tiempo, ¿no? Acá estoy utilizando una notación muy sencilla, pero en verdad cuando nosotros veamos esto, esta es una integral que no tiene límites, lo que se está representando de manera rigurosa es que esa variable momentum es igual a, en general, un valor inicial que se le asigna a esa variable, que se le llama, la podemos denotar por P sub 0, más, que sería el valor en el instante t igual a 0 de la variable P, más la integral entre dos límites. Uno de ellos sería el instante t igual a 0 hasta un instante genérico t de E de t. ¿Correcto? Entonces, cuando veamos esta representación acortada, a lo que nos estamos refiriendo es a esto, ¿no? En general, esta constante o este valor inicial es asignado de manera arbitraria, es decir, nosotros decimos lo siguiente: en cierto puerto y en el correspondiente enlace va a haber un esfuerzo, y si yo integro ese esfuerzo en el tiempo, a esa integral del esfuerzo en el tiempo, le llamo momento. Sin embargo, cuando yo realizo una integral, necesito algún valor inicial, o dicho de otra manera, asigno un valor inicial a la variable que estoy definiendo en el instante t igual a 0, ¿no? Pues estamos poniendo en este ejemplo t igual a 0, pero en general puede ser cualquier instante, simplemente estoy cogiendo lo más usual, ¿no? Yo diría P sub 0 es justamente el valor que tiene P en t igual a 0, ¿no? Y esto de acá simplemente sale de reemplazar acá en t igual a 0, ¿no? Claramente todas las variables son funciones del tiempo, o se pueden ver como funciones del tiempo. Diría, el p de t es igual a un valor inicial que tiene esa variable que estoy definiendo P, llamada momentum, más la integral del esfuerzo en el tiempo, ¿no? Si reemplazo en esta ecuación t igual a 0, pues esta integral desaparece y me queda que p en t igual a 0 es justamente p sub 0. Entonces, esta constante que hemos denotado por p sub 0 no es nada más que el valor inicial arbitrario que nosotros asignamos a la variable que estamos definiendo y que se denomina, o que la denotamos por p y que se denomina momentum. ¿De acuerdo? Ya. Si ustedes se dan cuenta, esta definición es independiente del dominio, ¿no? Hasta el momento hemos trabajado con 4 dominios, que son el mecánico traslacional, el mecánico rotacional, el eléctrico y el hidráulico. Entonces, esta definición abarca todos los dominios, no solamente esos 4, sino todos los que queramos, ¿de acuerdo? Y esa variable P, llamada momentum, va a tener un significado, o podría tener un significado de acuerdo al dominio, ¿no? Por ejemplo, en el caso del dominio mecánico traslacional,
En el caso del dominio mecánico traslacional tendría que el momentum es igual a el esfuerzo es una fuerza, ¿no? Este término de acá es bastante conocido en la física o en la mecánica. Es lo que se denomina impulso, ¿no? De alguna manera mide cuánta cantidad de movimiento ha entregado o está entregando una fuerza hacia un cuerpo, por ponerlo de esa forma sencilla, ¿no? Entonces, dependiendo de este valor de la constante, pues en el dominio mecánico traslacional, ese momentum podría representar el impulso más una constante, o si escogemos de alguna manera algún valor para esa constante, como sabemos por mecánica básica, el impulso se transforma en un cambio en la cantidad de movimiento. Entonces podríamos escoger de repente ese valor inicial, P sub 0, de alguna manera, tal que el P sea igual a la cantidad de movimiento que de repente tendría una masa. ¿De acuerdo? Pero eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, por ahora decimos lo siguiente, estamos dando una definición matemática y luego le damos a esa variable alguna interpretación de acuerdo al dominio, ¿no? Esa es más o menos la secuencia lógica que seguimos. Bien, esa es la primera de ellas. La segunda variable de energía es denominada desplazamiento. Y lo vamos a definir de manera similar al momentum. Lo vamos a denotar por Q y la vamos a escribir en su forma sencilla o compacta como la integral del flujo en el tiempo. Y esto, cuando veamos esto, pues lo que significa es que el Q es igual a un valor inicial más la integral desde t igual a 0 hasta t de f de t. Igual que antes, el Q sub 0 no representa otra cosa más que el valor que tiene Q en el instante t igual a 0. Y igual que antes, de acuerdo al dominio podríamos darle una interpretación, ¿no? Por ejemplo, en el dominio mecánico traslacional, el flujo es la velocidad. Entonces, si yo integro la velocidad en el tiempo, pues me da lo que se ha desplazado, ¿no? Lo que se ha desplazado en ese intervalo, ¿no? Entonces, este es un cambio en el desplazamiento o una distancia simplemente. Entonces, tendría distancia y pues esto, por congruencia, por así decirlo, también es una distancia, y pues el Q representaría una distancia, ¿no? De acuerdo al valor que escojamos nosotros para Q sub 0, que escojamos, estoy diciendo, lo vamos a escoger, ¿no? Es en principio arbitrario. De acuerdo a ese valor, pues ese Q representará de repente la posición de una masa, de repente cuánto se ha estirado un resorte, ¿no? Por ejemplo. En el dominio eléctrico también tiene representa una variable física muy conocida, ¿no? Por ejemplo, en el dominio eléctrico el flujo es la corriente. Entonces, si yo integro la corriente en el tiempo, eso me da la carga eléctrica total que ha fluido de un lado a otro lado, ¿no? Porque cuando se define la corriente eléctrica, se define una superficie a través de la cual la corriente, o una superficie la cual la corriente atraviesa, ¿no? Entonces, si integro esa corriente en el tiempo, me da la carga total que ha atravesado cierta superficie, o dicho de otra manera, la carga total que ha ido de un lado a otro lado, ¿no? Entonces, de acuerdo al valor que yo escoja para Q sub 0, pues ese Q representará cierta carga eléctrica, ¿no? Y así podríamos hacer más ejemplos. Por ejemplo, en el dominio mecánico rotacional, el flujo es una velocidad angular. Si yo integro la velocidad angular en el tiempo, pues eso me da un desplazamiento angular, ¿no? Y en ese dominio, en el dominio mecánico rotacional, el desplazamiento estará representando
un ángulo, ¿no? O un desplazamiento angular. Bien, a partir de estas relaciones, de esta de acá y de esta de acá, nosotros podríamos derivarlas y obtener las siguientes relaciones, ¿no? Derivando esto respecto del tiempo, claramente tendríamos derivada del momentum respecto del tiempo es igual a derivada de esto, pues constante se va y me quedaría simplemente E, ¿no? Algo similar yo puedo hacer por acá, tendría derivada del desplazamiento respecto del tiempo es igual a F, flujo. Bien, imaginemos nosotros que tenemos algún sistema, ¿no? Vamos a representarlo así. Este es un sistema y que tenemos por acá tenemos algún puerto, ¿no? Sea de la naturaleza que sea, mecánico, eléctrico, hidráulico, tenemos un puerto. Entonces, vamos a decir, por acá está el puerto, ahí está el puerto y ahí están sus variables de esfuerzo y de flujo. Están definidas sus variables de esfuerzo y de flujo. Entonces, yo podría decir lo siguiente. P, vamos a suponer que de acuerdo a los sentidos que hemos definido para E y para F, P representa, P igual E por F representa la potencia entrante al sistema, ¿no? Hay dos opciones, que sea la entrante o la saliente. Vamos a suponer que es la entrante para este pequeño ejemplo. Entonces yo diría, esta es la tasa, E por F es la tasa en la cual la energía está ingresando al sistema por ese puerto, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan, si esa es la potencia, ¿cuánta es la energía total que habrá atravesado el puerto, ¿no? Ingresado al sistema en cierto intervalo de tiempo? Entonces, claramente, como ustedes seguramente conocerán, la energía total o la energía simplemente que atraviesa un puerto, ¿no? Por ejemplo el que estamos analizando ahorita, va a ser igual a la integral de la potencia en el tiempo, ¿no? Porque la potencia es la tasa, es la energía por la cantidad de energía por unidad de tiempo. Si yo integro eso en cierto intervalo de tiempo específico, pues me dará la energía total que ha ingresado en ese intervalo de tiempo específico, ¿no? Entonces diríamos E es igual a integral de potencia en el tiempo. No, igual no vamos a poner los límites ahora, no es algo que nos interese, pero claramente sería, yo quiero hallar la energía entre los instantes t igual a 1 y t igual a 2, es decir, quiero saber cuánta energía ha ingresado por ese puerto entre los instantes t1 y t2, pues los límites de esa integral serán t1 y t2, ¿no? Vamos a reemplazar acá por las variables de esfuerzo que tenemos, diríamos esto es igual a la integral de F diferencial de t, ¿no? Y antes de continuar, a partir de estas relaciones vamos a encontrar dos relaciones más, simplemente pasando el dt para el otro lado y encontrando una relación entre diferenciales. Diríamos diferencial de t es igual a E diferencial de t, y por acá diríamos diferencial de q es igual a F diferencial de t. Y lo que vamos a hacer ahora es reemplazar en esta ecuación para obtener dos ecuaciones bastante útiles, que las vamos a utilizar después, ¿no? Diríamos, si yo cojo el E con el dt, tendría diferencial de P, ¿no? Por tanto sería F diferencial de P, sería integral de F diferencial de P. O si quieren, si es que yo cojo el F con el dt, tendría diferencial de Q, tendría por tanto E diferencial de Q. ¿No? Entonces, son dos maneras alternativas mediante las cuales nosotros podemos representar la energía que ha atravesado un puerto, ¿no? Estas ecuaciones son muy útiles, por ejemplo, cuando nosotros tengamos expresado F como función de P. En algunos casos especiales esta función va a existir,
Es decir, el flujo va a ser una función del momentum. Entonces, si tuviésemos esta ecuación, pues ya podríamos realizar esta integración sin problemas, ¿no? Porque tenemos f en función de p y estamos integrando en la variable p, ¿no? Algo similar por este lado. En algunos casos vamos a poder encontrar este tipo de ecuaciones, e como función de q, y de nuevo eso nos permitiría evaluar o realizar esta integración, ¿no? Si tuviéramos e como función de q, integrando en q, pues no tendríamos ningún problema.